tenemos ahí un espacio ahí, una persona ahí en foto que ¿quién es el que siempre sale en la foto y nunca sale en vídeo? Tiene sus Antena motivos para no Misterios. salir en vídeo. Ese ser Protagonistas. misterioso al que todos le ponemos la foto siempre cada vez que lo entrevistamos, y así vas a pasar a la historia, Manu. Pero además, precisamente, con un tema que tiene que ver con eso, ¿no? Con el perfil bajo, con el espionaje, con el CNI. Bienvenido, Manuel Carballal, compañero de la Rosa de los Vientos, crack de la investigación y el mundo de la investigación paranormal, el mundo del misterio, los ovnis. ¿Cómo estás? Hola, Mado, ¿qué tal? Mira, yo esto lo explico con todo detalle en Investigación Sí, que es mi cuaderno de campo 10. Es probablemente el más autobiográfico de todos. Yo ya sé lo que es Iker Jiménez. Yo fui presentador de televisión en un tiempo en que te hacías muy conocido por tener un programa de televisión todas las semanas en un canal como la Televisión de Galicia, y ya sublimé toda mi necesidad de protagonismo y de ego, ya, ya la sublimé y se vive mucho más tranquilo, como dices, con un perfil bajo. Te entiendo perfectamente. Mira, pues yo siempre digo, tú no bebes alcohol, no bebes alcohol, no bebo ni en la Nochevieja, pero es que yo siempre digo lo mismo que tú, es que yo ya me bebí todo lo que me tocaba en la vida. O sea, no soy ninguna santa, no lo he sido, pero ya me bebí cuando era joven todo lo que me tocaba en la vida, ya no más. O sea que, bueno, pues ya no más, uno tiene su cupo y tiene su cupo. Y bueno, tú siempre dices además, porque aquí estamos proyectando siempre las imágenes, la postproducción, los vídeos, tú siempre dices, lo que importa no es que me vean a mí, sino lo que vamos a contar y el material que estamos trayendo aquí. Y es que hoy traemos otro. Es que, además, imagínate, en este caso es tan increíble todo lo que cuento en este trabajo. Yo soy consciente de que parece que me he vuelto loco y que estoy contando una película de James Bond o de Misión Imposible, pero es la realidad, y lo bueno es que todo lo que es real se puede demostrar. Esa es mi convicción, es mi norma. Yo no hablo de nada que no pueda demostrar, entre otras razones, porque ya he tenido que ir a juicio en media docena de ocasiones, y si he ganado siempre los juicios es porque solo cuento lo que puedo demostrar. Pero cuando ya mezclas temas como el mundo de la inteligencia, los servicios de inteligencia, la Casa Real, la judicatura, los servicios de información con el misterio, tienes que estar muy seguro de lo que dices y además poder demostrarlo, si no, no se lo va a creer nadie. Y para eso son muy buenos los documentos, los vídeos, las fotografías que estamos viendo. Manuel Carballal, teólogo, criminólogo, compañero de la Rosa de los Vientos en Onda Cero, una persona muy conocida por pues ese fanzine ya clásico, yo lo llamo fanzine, esa revista que se llama El Ojo Crítico, todos esos años investigando, todos esos dosieres, todos esos cuadernos de campo monográficos a los que hincarle el dientes, pero vamos, por la izquierda, por la derecha, en vertical, en diagonal, por donde quieras, porque eres un investigador minucioso, de los que aportan datos, documentos de forma masiva, no te quedas solo en la superficie cuando investigas un fenómeno, y acabas de sorprendernos a todos cuando pensábamos que no nos podías sorprender cada vez más, nos sorprendes cada vez más con una investigación, un cuaderno de campo sobre atención al titular, sobre fenómenos paranormales y CNI, que son los servicios secretos de España. Cuéntanos, empieza aquí a partir del solomillo, porque esto nos tiene a todos revolucionados. Bueno, en realidad no solamente el CNI, son los cuatro grandes poderes del Estado español. O sea, mi intención es reflejar cómo enfocan, cómo se adentran y a veces cómo manipulan el mundo de las anomalías. Por un lado, el Centro Nacional de Inteligencia, que viene a ser como la CIA, España, o sea, nuestro servicio de inteligencia. Por otro lado, la Casa Real, donde mora el jefe del Estado español, y luego el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Justicia engloba a todas las policías de España con sus respectivos servicios de información. Todas han tenido relación con el mundo de lo paranormal, con el fenómeno OVNI,
con el mundo de las anomalías en todas sus facetas. Hay casos verdaderamente alucinantes que van pues, desde casas encantadas con intervención policial, que ya lo hemos comentado alguna vez, que ha habido docenas y docenas de casos de círculos en las cosechas en España que implican la investigación policial cuando el propietario del sembrado pone una denuncia porque le han jodido la cosecha con los círculos estos, bueno, todo tipo de cosas. Y luego ya en último lugar, el Ministerio de Defensa con las tres armas, el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Armada con sus respectivos servicios de inteligencia. Todos ellos, incluyendo la magistratura, el mundo de los jueces, todos ellos tienen relación con el mundo de las anomalías, son los pilares de otro epígrafe, digamos, que toco en este trabajo, que es la dimensión política. Un tema muy poco conocido en España. Ahora todo el mundo está hablando de lo que pasa en Estados Unidos, con el Pentágono, con las comparecencias por el tema OVNI en el Capitolio, pero es que en España llevamos haciendo eso desde el año 79, primero el Partido Socialista, luego el Partido Popular, luego UCD, luego Izquierda Unida y el año pasado el Partido Nacionalista Vasco han llevado el tema OVNI tanto al Senado como al Congreso de los Diputados en España en una decena de ocasiones. Y esto lo sabe muy poquita gente. Pues nos estás dejando todos alucinados porque conocemos el caso de Estados Unidos, conocemos luego pues el caso pues con sus luces y sus sombras del compañero Maussan y ahora mismo pues tú nos estás comentando que esto lleva ocurriendo en España desde hace más de una década y nos has puesto un poquito ahí ya la miel en los labios, nos has dicho anomalías, servicios secretos, policía, Casa Real, ejército, que uno entiende o puede llegar a entender que a lo mejor en el caso de los ovnis tiene cierto sentido porque todo lo que pase, como lo que se perciba como una amenaza contra la seguridad nacional, eh, pues se entiende que se revise o se examine con luz y taquígrafo, pero todo lo que tiene que ver, has dicho, círculos de las cosechas, casas encantadas, poltergeist, pues que entren ahí en juego otras fuerzas es porque tiene que ser algo verdaderamente pues razonable, ¿no? El hecho de que ahí hay una anomalía, ¿no? Yo no sé por dónde empezar. No sé si por los ovnis, si por las casas encantadas, si por los círculos en las cosechas. ¿Por dónde empezamos, Manu? Pues por donde tú quieras. Yo si quieres empezamos por el principio para que no parezca que me he vuelto loco y que estoy diciendo disparates. Explico cómo llego yo a este tema. Quizá es un buen comienzo para que la gente entienda que no estoy loco, que no estoy borracho y que lo que cuento es la puñetera realidad. A finales de los años 80, yo tuve la suerte de conocer de forma casual a dos testigos de un caso típico de encuentro cercano con un ovni. He recogido miles de casos, he conocido a miles de testigos en todo el mundo y en aquel caso en concreto que se había producido muy cerquita de donde estoy ahora, en Simancas, en la provincia de Valladolid, un caso, un aterrizaje de un objeto asociado a una criatura. Pues cuando estoy hablando con los testigos, se llamaban Antón y Carmen, Antón García Naya y Carmen Pellón de León. Carmen, después de explicarme toda la experiencia, me dice que a su primo le encantan estos temas, como si yo tuviese que saber quién era su primo. Claro, en aquel momento su primo era una de las personas más influyentes de España, y no estoy exagerando, porque era el número 2 de los servicios de inteligencia españoles, en aquel momento se llamaba CSIC, lo que ahora es el CNI. Se había ido del CSIC llevándose miles de microfichas de documentos confidenciales. Alguno de esos documentos está reproducido en este libro. Y abría todos los telediarios porque le había filtrado a Mario Conde, que era un banquero muy famoso en España a principios de los 90, que cuando se metió en política, se convirtió en un objetivo para el poder y terminó enfrentándose tanto al rey de España como al gobierno de Felipe González y acabó defenestrando al gobierno socialista de Felipe González,
con la ayuda de la información que le había facilitado el jefe de los espías españoles, porque Juan Alberto Perote Pellón, el primo de Carmen Pellón de León, era el jefe de la OMI. La OMI es la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, es decir, los James Bond, los agentes, no los analistas, no los estudiosos, no los informáticos, sino los agentes de campo. De hecho, Perote, bueno, tiene una vida de película como James Bond, haciendo misiones por todo el mundo, utilizando su tapadera como atleta del equipo olímpico español para hacer las misiones en los países del este, en plena Guerra Fría. Bueno, alucinante. Pues claro, imagínate, esta tía te dice que su primo es el jefe de los espías y que le encanta el tema de los ovnis y lo paranormal, pues como comprenderás, yo ya no me separé de ella. Dice, mira, yo tengo que conocer A tu primo, el de Zumasol. como sea, vamos, a mí me tienes que presentar a tu primo. Y conseguí convencerla para que me acompañase a Madrid. Llegamos a casa de su primo, llamamos al timbre, no estaba su primo, estaba su esposa, muy amable, que ahora está muy malita, por cierto. Nos invitó a esperarle, ahí nos dio un té, unas pastas, y cuando el jefe de los espías vuelve a su casa, pues se encuentra conmigo sentado en el sofá de su salón, esperando con su prima. Y yo supongo, y esta es la clave, que debí parecerle completamente inofensivo, porque yo no era uno de los investigadores o de los periodistas que estaba detrás de él todo el día para preguntarle por Mario Conde o por la relación del rey con Bárbara Rey, que ahora es conocida, pero que a principios de los 90 era un secreto de Estado. O para que me hablase de la X de los GAL, del terrorismo de Estado y la relación con Felipe González. No, yo iba a preguntarle sobre ovnis y parapsicología. Entonces, me Entonces imagino te que... pareció lo más inofensivo del mundo, de todos los temas que podías tocar. Claro, me imagino que le hice gracia, diría, mira, el pagafantas el crío este, y a partir de ese momento empecé a reunirme con Perote en varias ocasiones, me facilitó, no solo me facilitó una información increíble sobre la relación de los servicios de inteligencia españoles y extranjeros con el mundo de las anomalías, sino que además me presentó a agentes de otros servicios. Y así es como empieza esta investigación, que en el año 2001 dio su primer fruto, que fue un libro muy voluminoso, publicado por la editorial Planeta, que se llama Los Expedientes Secretos, y ahora, 23 años después, que yo he seguido investigando esta vinculación de los servicios de inteligencia con el misterio, llega la segunda entrega, que es clasificación confidencial. Yo... Pero date cuenta, Mado, que estamos hablando de que mis fuentes, las fuentes que yo cito, no son un cabo chusquero de la Guardia Civil ni un policía local de Porriño. Yo estoy hablando de que he tenido la oportunidad de conocer como fuentes a agentes de la CIA, del FBI, del MI5, del Mossad, de un montón de servicios de inteligencia, y a directivos y a directores de esos servicios de inteligencia. O sea, mis fuentes son gente como el general Alcasinello, que fue el jefe del servicio secreto de Adolfo Suárez, o gente como Félix San Rondán, que fue el último jefe militar del CNI, o gente como el mismo Perote, que era el jefe de la OME. O sea que yo estoy hablando de fuentes de primerísima división. Personas con nombres y apellidos, con cargos eminentemente, bueno, pues muchos relacionados con el tema de la seguridad nacional. Y me imagino que cuando conoces a Perote se abre un libro, has seguido investigando hasta la actualidad, es decir, que el libro, o sea, ha seguido. ¿Y qué es lo que te encuentras? ¿Cómo empiezas un poco ahí porque entras en esta pandilla, incluso te presenta a otros agentes, ¿no? Entras en esta pandilla en la que te infiltras sin necesidad de tener una tapadera. ¿Y qué es lo que te encuentras, Manu? Pues mira, de todo, por ejemplo, en el caso de los servicios de inteligencia, para mi sorpresa, me encuentro con que hay un gran interés y una gran
preocupación y ocupación por el mundo del misterio, tanto si es real como si es falso. Y dirás, ¿pero qué quieres decir? Pues mira, por un lado, ha habido casos en los que el Centro Nacional de Inteligencia ha utilizado a videntes, a psíquicos, a paragnostas, sabiendo que eran un fraude, porque igualmente eran útiles desde el punto de vista de la inteligencia. ¿Eso cómo Esto, se come? te lo explico. Esto fue una idea que se le ocurrió a Sebastián Bastos, que era el jefe de inteligencia interior, de la División de Inteligencia Interior, en el CSIC, que cuando lo dirigía el general Emilio Alonso Manglano, y él se dio cuenta de que hay un montón de objetivos de inteligencia, y te hablo de políticos de lo más relevantes, jefes de Estado. Bueno, hoy ya sabemos, por ejemplo, que Ronald Reagan tenía un astrólogo de cabecera que era el que condicionaba sus decisiones de Estado, o François Mitterrand, el presidente de Francia, tenía una tarotista en París de cabecera porque ellos eran creyentes en estas cosas. Y Sí, sí, mira, no, hay eso en una, política es fascinante, lo tienen todos. O sea, Venezuela, Colombia. tú imagínate, para un objetivo de inteligencia, poder reclutar a ese astrólogo. A ellos les da igual, no les importa que sea falso, que sea auténtico. Lo que les importa es que ese personaje va a condicionar las decisiones políticas del presidente de los Estados Unidos. Eso es fundamental desde el punto de vista de la inteligencia. Y hay una operación que a mí me contó Pilar Urbano. Pilar Urbano no, no es una tía cualquiera. Pilar Urbano es la biógrafa del rey de España, del rey don Juan Carlos, y la biógrafa de la reina doña Sofía. Y es una de las periodistas más reputadas y más famosas de la historia de España. Y ella me contó una historia cuando estaba preparando su libro Yo entré en el CSIC, que es una, digamos que una edición autorizada de Javier Calderón, cuando era director del CSIC, del Servicio Secreto Español, y me contaba una historia muy buena que ilustra perfectamente esto que te estaba contando. Es la historia de un político, de un diplomático polaco, que es destinado a la Embajada de Polonia en Madrid. Y como en todos, como cada vez que llega un diplomático nuevo a una embajada en territorio nacional, el Servicio de Inteligencia lo somete a un CGA, a un Control General de Actividades, para buscar sus vulnerabilidades. Es decir, si en un momento determinado hay que reclutarlo por el interés de la seguridad nacional, o hay que chantajearlo, hay que conocer sus vulnerabilidades. Entonces, en aquella época, Yo de lo esto que me se acabo de intentaba. enterar y me estás dejando flipada. Claro, sí, bueno, esto es el pan nuestro de cada día de los espías. Entonces empiezan a investigarlo y resulta que el tío no era un putero, el tío no era homosexual, el tío no era drogadicto, el tío no era ludópata. Decían, joder, pero este tío es un santo caído del cielo, ¿cómo vamos a abrir una vía de influencia? Y descubren que a este tío le encantaba lo paranormal. Y además era el jefe de la sala de claves, el que tenía acceso. Los libros de claves, digamos que son eh, las contraseñas de todo el cifrado de las comunicaciones entre el país y la embajada, ¿no? O sea, para un objetivo de inteligencia era valiosísimo. Entonces resulta que a este tío le encanta lo paranormal. ¿Y qué hacen? Me contaba Pilar Urbano. Me decía, pues fíjate, Manuel, qué inteligentes fueron. Reclutaron a una vidente muy conocida, el CNI, o sea, el CSIC. Dos agentes del CSIC, que además pertenecían a la OME, empezaron a frecuentar el ambiente de las fiestas, de las embajadas, de los consulados, que es lo que suelen hacer. Yo he estado en alguna y son muy divertidas. Ahí están todos, el embajador de Suecia, con el cónsul de Uganda, con el embajador de no sé qué. Infiltran ahí a dos agentes haciéndose pasar por empresarios que querían invertir en Polonia. Inician una conversación con el polaco y sacan a colación el tema de que sí, porque además tenemos muy buena información para invertir en Polonia, gracias a una vidente que es muy amiga de mi mujer, que es tremenda. Ah, no me digas, ¿conoce una vidente buena? Sí, además esta tía, mira, sale en la tele y tal, muy famosa. Y entonces hacen que tenga un encuentro el polaco con la vidente
y el CNI a la vidente le facilitaba información privilegiada que no iba a ser de dominio público hasta días después y que ella hacía pasar como si fuesen visiones que ella tenía. Pues yo veo que va a haber una guerra en Ucrania con los rusos, y eso pasaba un tiempo después, ¿no? Entonces, claro, el polaco estaba flipando, y así abrieron una vía de influencia en ese objetivo de inteligencia con una vidente que no tenía ningún poder. Esta es una de las partes. La Rasputín. otra, exactamente, la otra es cuando el CNI cree que sí tienen poderes. Y este es otro tema fascinante. Y aquí hay casos, por ejemplo, el caso del secuestro de Ortega Lara, cuando secuestran a... Fue un caso muy mediático en la historia de España, además en Colombia yo sé que también están muy familiarizados con el tema de los secuestros. Aquí en España lo sufrimos durante muchos años. Y en este caso, Ortega Lara, que es cofundador de Vox, del partido Vox, pero en aquel momento era un funcionario de prisiones que se pasó más de un año metido en un zulo bajo tierra, y llegó un momento en que ni la policía ni la Guardia Civil tenían más pistas que seguir. Seguía sin saberse nada de Ortega Lara, la oposición presionaba al gobierno y el gobierno recurre al servicio secreto. Dice, mira, la poli ya no avanza, a ver qué podéis hacer vosotros. Y entonces a Juan Alberto Perote, que es mi fuente en esta historia, se le ocurre que cuando él estaba como espía en Moscú, precisamente en los Juegos Olímpicos de Moscú, él estaba allí como espía con la tapadera de ser un atleta olímpico. Él era parte del equipo olímpico español de triatlón. Y entonces tenían una traductora rusa del equipo olímpico que en un momento determinado le empezó a hablar de que allí en Rusia se investigaba mucho la psicotrónica y lo que es la parapsicología rusa, digamos. Uh-huh. Tenían en la Universidad de Leningrado, había una tía que se llamaba Nina Kulagina, que hacían experimentos con ella y tal. Y Perote se quedó con aquella cosa, con aquella copla, y cuando llega el tema del secuestro de ETA de Ortega Lara, como ya no había nada más que investigar, no había ninguna pista que seguir, a él se le ocurre, bueno, vamos a ir a la gente más seria que hay en España, y Juan Alberto Perote, con dos de sus hombres, se planta en la Sociedad Española de Parapsicología para buscar un parapsicólogo telépata emisor. A ver, que esto no es que te lo cuente yo o que me lo haya contado Perote, es que tengo los documentos del CSIC, contando cómo se entrevistan con Ramos Pereira, con Jordán Peña, con todos los directivos de la sociedad, buscando a un telépata. Y con ese telépata hacen varios experimentos y dice el informe, que es un informe del CSIC, con resultados positivos. ¡Qué fuerte! Claro, yo cuando veo esto le pregunto a Perote, hostia, tío, pero ¿cómo que resultados positivos? ¿Pero qué resultado? Entonces él me explica, no, joder, pues lo cogíamos, nos lo llevábamos, por ejemplo, a un centro comercial, a una cafetería y le decíamos, mira, aquel tío que está allí en la barra de aquel bar con la camisa a cuadros, a ver si puedes hacer que mire hacia la derecha. El tío se concentraba y, según me decía Perote, de repente el tipo de la camisa miraba hacia la derecha. O sea que eso también se hizo en España, ¿no? Entonces tenemos las dos, bueno, y caso realmente espectacular. Y aquí mi fuente es, por un lado, el protagonista, el padre Pilón, que me lo había contado él en su día, me había contado que también en otro caso de secuestro de ETA y en otro de secuestro del Grapo, acudieron a él para que, como radiestesista, intentase localizar a los secuestrados, ¿no? Porque la policía no era capaz. Y me dijo que quien llevó directamente el peso de esa investigación era Andrés Casinello. Andrés Casinello fue el jefe del espionaje de Felipe González, murió hace unos días, además. De hecho, estuve hablando con él hace poquito, muy poquito antes de que falleciera, estuve hablando con él también. Pero hace un par de años, David Cuevas y yo nos plantamos en casa del general Casinello para que me confirmase si lo que me había contado el padre Pilón era verdad. Y era verdad. O sea, el padre se dio la situación tan alucinante de que el padre Pilón, con su péndulo, comandaba una división de la Guardia Civil por los montes del País Vasco a las órdenes del jefe del espionaje de Adolfo Suárez, fue el primer presidente de España en la transición,
buscando a esos secuestrados por ETA. Esto ha ocurrido en España, no hay que irse a Estados Unidos ni a Rusia. Esto ha pasado aquí. Y Manu, ¿con qué resultados? O sea, en el caso de Fernando Lara, en el caso del padre Pilón que nos estás comentando, ¿tuvieron éxito? No, esto es lo triste. Yo lo siento por eso. Es que además es que yo he investigado muchísimo el tema de lo que se llaman los detectives psíquicos. Uh-huh. Y cuando, como ocurría, por ejemplo, con el caso de ese objetivo polaco, ahí sí hay éxito porque todo es una pantomima, todo es una operación de inteligencia y da igual que el vidente sea auténtico o falso, no importa. Pero en los casos en que un vidente ha intentado colaborar en una investigación policial, te diría que salvo en una o dos ocasiones, nunca han aportado nada útil. Porque claro, es que aunque tuviesen realmente capacidades extrasensoriales, si tú me dices, pues sí, yo veo a Ortega Lara que está bajo tierra, está metido en un agujero y veo cerca árboles y un río, ¿vale, macho? Es demasiado ambiguo. Claro, a mí que me vale eso. Aunque sea verdad, aunque sea cierto que lo estás viendo. No, y veo un coche amarillo. Vale, sí, pero es que hay cientos de miles de coches amarillos. O sea, no, realmente no podemos decir que haya casos en que tú digas, esto lo ha solucionado un psíquico. No es verdad. Es muy cinematográfico, es muy chulo, no es verdad. Lo que sí hay, y es otro tema desconcertante, y yo le dedico un capítulo, al cerebro de los espías. O sea, los agentes secretos no tienen un cerebro normal. No es normal, porque es tan brutal el entrenamiento que sufren, es tan tremendo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios y aprueban muy pocos las pruebas de acceso a un agente operativo porque es una tortura. O sea, lo que les hacen a estos chicos y a estas chicas es una salvajada. Y hay ya varios estudios neurológicos, ya se han publicado papers analizando las particularidades del cerebro de los agentes de inteligencia, especialmente su lóbulo frontal. Esa es diferente a lo demás. Tienen que tener una capacidad de observación, de improvisación, una memoria que la gente normal no tenemos, o sea, no son normales. Y quizá eso explique algunas experiencias que a mí me han contado o que han contado, que han compartido algunos de los agentes de inteligencia más famosos de la historia de España. Te hablo, por ejemplo, del comisario Villarejo, por cierto, que era muy amigo de Germán de Argumosa y que estuvo muy metido, bueno, está organizando congresos de parapsicología. El comisario Villarejo, flipa. O Miquel Ejarza, el lobo, Miquel Ejarza, que es el espía más famoso de la historia de España, que casi se carga a ETA él solo, pues el lobo a mí nos ha contado experiencias alucinantes, que para él está claro que son de origen sobrenatural, porque él es muy creyente. Entonces, más que atribuirlo a una cuestión de percepción extrasensorial, él lo atribuye a una especie de protección angélica. Sabes que a mí el tema de los ángeles me flipa mucho. Y él, por ejemplo, nos cuenta, hablo del lobo, que me lo ha contado él personalmente, que no es que me lo haya contado un amigo de un amigo de un amigo. O sea, a mí, Miquel Ejarza, me ha contado, como por ejemplo en una ocasión que él estaba en el País Vasco, que había ido a ver a unos familiares, se levanta de repente en plena madrugada, porque sí, de pronto, con la intuición de que van a ir a por él, porque él tiene una orden de pena de muerte por parte de ETA. Él sale de esa casa y se entera de que unas horas después llega un comando de ETA a matarlo allí. Y él dice, claro, esto fue una intuición, cosa de la providencia, no hay otra explicación. O, por ejemplo, y esto sí que es fuertísimo, por ejemplo, que él tuviese la intuición de que ETA iba a provocar un atentado contra un convoy de la Guardia Civil en una carretera muy concreta de Euskadi, avisar a su servicio, al servicio de inteligencia, que entonces era el SECET, de que se iba diciendo que por unas fuentes, que informadores suyos iba a provocar un atentado, que efectivamente se aborte el atentado porque iban a poner una bomba en ese convoy. ETA
Y él decía, claro, yo tenía que mentir, tenía que decir que esto me había llegado por unos informadores, porque si les digo que ha sido una intuición, me van a mandar a freír churros, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Pues hay gente que ha vivido experiencias así, muy alucinantes, que todo el tema es muy flipante, muy flipante. La verdad es que yo sé que mucha gente ahora mismo estará abriendo los ojos, estará quedando ojiplático, como me estoy quedando yo ojiplática ahora mismo. Fíjate, de temas de detectives psíquicos, salvando casos así muy famosos como Peter Urcos y todo eso, en Colombia no es que fuera detective psíquica esta chica, pero sí que participó en la búsqueda de una avioneta perdida donde todos habían fallado, militares todos, y la esposa, mediante la ayuda, colaboración de una, no sé si llamarla vidente, entre comillas, porque realmente lo que hizo fue tratar de inducirle un estado a la esposa, ella no, ¿vale? Lograron localizar con unas coordenadas muy precisas, esto es lo alucinante, que no fue nada difuso ni vago, dónde estaba el avión estrellado, ¿no? Pero has comentado que los detectives físicos tienen por cierto, que si alguien quiere saber algo de este tema, luego les dejo el dato también. Un cerebro especial, fíjate, entonces, pocos entran, claro, si hasta los geos es difícil entrar. Yo tengo amigos en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, cuerpos de seguridad, a los que admiro profundamente, tienen todo mi respeto. Yo alguna vez quise ser incluso azul. Eh, Me han contado algunas de las pruebas a las que los someten. No me quiero ni imaginar a qué pruebas y entrenamiento someten a los espías. Y dices, ellos tienen un cerebro especial, quizá abierto a este tipo de experiencias, ¿no? Y hay algunos papers científicos con respecto al tema que tú relacionas o has relacionado con el tema de la corteza prefrontal. Sí, es que se han hecho estudios súper interesantes. Yo le dedico un capítulo en clasificación confidencial a todo ese proceso de formación de un agente de inteligencia en el siglo XXI, donde se hace, es además muy alucinante. Yo cuando me puse a investigar este tema flipé, porque este proceso de formación en buena medida se hace en un lugar que está en la provincia de Ciudad Real, que se llama la Finca del Doctor, que la historia de ese lugar es absolutamente alucinante. Es una finca enorme, totalmente vallada y cerrada, llena de búnkers subterráneos, que se creó en los años 70 y que creó no el Servicio Secreto Español, sino el Servicio Secreto Alemán, la BND. Pero quien creó la Finca del Doctor y fue el primer director de la BND, del Servicio de Inteligencia Alemán, su historia es increíble porque era un general del Tercer Reich, era un general nazi que al servicio de Hitler llevaba en la Segunda Guerra Mundial el área de espionaje de contrainteligencia soviética. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en vez de permitir que lo lleven a los juicios de Nuremberg como criminal de guerra, el tío reacciona muy inteligentemente, se va a hablar con los de la CIA, que todavía eran la OSS, pero bueno, lo que luego sería la CIA, y les dice, mire, yo tengo todos los archivos del espionaje ruso. Yo era el que llevaba el tema del espionaje ruso, entonces, si quieren acceder a esta información, que claro, empezando la Guerra Fría, era lo más valioso que había para los americanos, pues lo contratan y el tío empieza a trabajar para la CIA en vez de terminar donde debía, que era Nuremberg. Y cuando ya se crea el servicio de inteligencia alemán, lo ponen de director. Y el tío entra de director de la inteligencia alemana, pero es que además se lleva como mano derecha al tío de la Gestapo que detuvo a Ana Frank y a su familia, y como mano izquierda al lugarteniente de Adolf Eichmann, que era el jefe de, vamos, que el que montó los campos de concentración. Quiero llorar. La historia es brutal. Bueno, pues ese tío, que era muy amigo de Franco, que cuando ya es jefe de la BND, su sueño era crear el mayor centro de espionaje radioeléctrico de Europa para espiar a los rusos. Y como no podía hacerlo en Alemania, habla con su amigo Franco y Franco le dice, sí, hombre, sí, sí, tenemos aquí en Ciudad Real un terrenito de puta madre. Y aquí campos lo que hay, echas Castilla, ¿no? Sí, sí. Y durante muchos años, la finca del doctor
estuvo bajo el dominio de la BND, de la inteligencia alemana, hasta que ya en la transición llega la democracia, llega Adolfo Suárez, se crea el Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID, y ya llega un día que le dicen a los alemanes, oye, mira, esto ya está bien, que nosotros aquí no somos una colonia de los alemanes, y ya entonces la finca del doctor pasa a control de la inteligencia española y hasta hoy. Y es un lugar tan secreto que hace unos años, yo de hecho reproduzco el diario de sesiones, pues me he pasado mucho tiempo en el Congreso de los Diputados, en el Senado, siguiendo este tipo de pistas. Hace unos años un diputado del PSOE, extremeño, intentó hacer una pregunta en sede parlamentaria sobre la finca del doctor y es algo inaudito en una democracia, esa pregunta se borró, se anuló del diario de sesiones. ¿Pero qué dices? Sí, es alucinante, es alucinante. Es una historia alucinante porque, claro, ahora que yo he hablado, que he podido hablar con varias personas que estuvieron en la finca del doctor sometiéndose a esos entrenamientos, ahora entiendo por qué es tan secreto lo que pasa ahí. Porque es la creación de nuestros agentes de inteligencia. Los que sobreviven, vamos, porque es, ya te digo, es una tortura, sobre todo porque ahí hay cosas de balística, de conducción evasiva, bueno, lo que hacen los espías, ¿no? Pero sobre todo el entrenamiento es psicológico y es para romperles el cerebro. Y sobreviven los que aguantan, claro. Por eso digo que no tienen un cerebro especial, o sea, no tienen un cerebro normal. Ahí en esa cabeza hay algo y ya ha Claro. habido varias universidades que han sentido esa curiosidad y se han hecho varios estudios sobre algunos de esos cerebros de los agentes de Sí, los inteligencia. rompen, los rompen. O sea, lo más light que podamos imaginar, bueno, vamos a ponernos aquí en plan tremendo. Ahora mismo hay una película también que es Gorrión Rojo, que protagonizada por Jennifer Lawrence, que también toca un poquito el tema de cómo forman a ciertas espías que son las que tienen la labor de seducir a ciertas personas para, ¿no? Para sacarles información, que es otra técnica muy, muy habitual, pero vamos, que te tiran en medio del campo con una lata de atún sin una brelata, ¿me entiendes? Te me dejan en un maletero varios días, o sea, a mí me han contado cosas de las que les llegan a hacer como para, a ver, cómo te las apañas, ¿no? Manu, en el tema del CNI, los servicios secretos, esta investigación tan alucinante que tú has hecho, uno de los temas que tú has abordado y en los que vamos, te has chupado los dedos y todos nos vamos a chupar los dedos contigo, es el tema de los avistamientos OVNI o el Gran Teatro OVNI. ¿Qué pasa con todo esto? Buah, eso es enorme, es inmenso, es brutal. Hay tantas cosas detrás de los ovnis que, que si algo es fácil de entender, por qué ocupa y preocupa a nuestros servicios de inteligencia e información, es el fenómeno ovni. Claro. Porque incluso aunque tú seas un escéptico, que no te creas nada, que no creas en extraterrestre, da igual, no importa. En España eh, hay casos de avistamientos de ovni que eran desde aviones o submarinos de narcotraficantes que arriban al estrecho de Gibraltar o a las costas de Galicia, etcétera. Otros avistamientos de ovnis que eran globos espía marroquíes. Otros que eran pruebas de misiles franceses o portugueses que han entrado en espacio aéreo español y que se han estrellado en suelo español, pudiendo haber provocado un drama si caen en una población urbana. Uno de ellos además cayó muy cerquita de un pueblo en Galicia y dejó un socavón de más de 20 metros de diámetro. Una barbaridad lo que hizo aquello. Hay casos de aviones espía americanos que se han estrellado en suelo español. Ríete tú de Roswell. O sea, hay un caso maravilloso. Yo he recogido un montón de casos de ovnis estrellados. En España hablo, ¿eh? En la mayoría hay una intervención de la Guardia Civil porque esto se produce en el ámbito rural, lógicamente, no en el centro de una ciudad, si no ya nos habríamos enterado todos. Claro. Pero ha habido varios casos que se han producido de objetos que los testigos no saben lo que eran, ven una cosa rara que cae del cielo, se espanzurra y de repente aparecen unos coches, unos camiones, recogen los restos y se los llevan. Esto ha ocurrido en España.
pero en una ocasión, solo en una, uno de los testigos, que eran campesinos de un pueblecito de Cádiz, en el sur, tenía una cámara de fotos en el tractor. Entonces ya no es que Mira, te lo cuente. Claro, y este caso es maravilloso porque yo me voy, como en todos los demás casos, yo hablo con los testigos, estuve allí con los paisanos, así del rural, muy rural, gente muy de campo. Ah, ojo, picha, aquello, ahí apareció un parato por arriba, por abajo, que volaba, hacia una cosa rara y de repente se estrelló ahí y tal. Y aparecieron de repente, me dicen, unos helicópteros militares enormes con doble hélice. Estamos hablando de unos helicópteros muy sofisticados. Bajaron unos soldados que no hablaban en español, recogieron todos los restos y se los llevaron. Claro, yo le decía, pero vamos a ver, buen hombre, usted me está contando un capítulo de Expediente X. O sea, usted me está contando aquí una película del ovni de Roswell. Que no, picha, de verdad, que eso el Mario tiene fotos. ¿Cómo que tiene fotos? Sí, que el Mario les hizo fotos. Pues el Mario tenía una cámara y cuando te da las fotos ves a los helicópteros americanos de la base de Rota, los restos del objeto que ahora todo el mundo conoce, los drones, todo el mundo está claro. familiarizado con los drones, pero en los años 90 nadie sabía que existían aviones no tripulados, espía, americanos, que estaban espiando en España. Y ves los restos del aparato con las cámaras de vigilancia, los yanquis recogiendo los restos. Entonces, estos vecinos tuvieron la feliz idea de entregar esas fotos en la delegación de Izquierda Unida, en Barbate. De la delegación local las mandaron a Madrid. En Madrid, Willy Meyer, el diputado Willy Meyer, que presidía la Comisión de Defensa en el Senado, recogió esas fotografías e hizo 2 interpelaciones parlamentarias sobre el ovni estrellado en Barbate. En la primera es maravilloso. Yo estuve con él, estuve en su despacho en el Congreso, me pasó todo el informe, todas las interpelaciones. Fíjate qué inteligente, el tío hace la primera interpelación al gobierno de José María Aznar, Partido Popular, preguntando qué es ese objeto que se ha estrellado en Barbate. Respuesta del gobierno: ya están con la tontería de los marcianos, nada, esto tonterías, esto los vecinos ya se sabe, chorradas. Y entonces saca las fotos. Y ahora me explican quiénes son estos tíos y estos helicópteros, y entonces no le queda más remedio al gobierno que reconocer, bueno, sí, en fin, hubo un incidente, pero claro, Estados Unidos es un país aliado, no hubo víctimas, no pasó nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que detrás del tema OVNI se esconden un montón de cosas que son objetivo de los servicios de inteligencia, que se tapan con el mito extraterrestre porque es mucho más fácil de desacreditar. Si ahora alguien le preguntase al gobierno cómo es posible que un misil portugués casi se lleva por delante 2 pesqueros españoles en la isla de Ons y de Onza, esto que podía crear un conflicto diplomático con Portugal. Pero si los pescadores, que es lo que nos contaron cuando fuimos a investigar el caso, no saben que aquello era un misil y decían que era una cosa rara, como un autobús que echaba fuego por detrás y que casi se lleva los 2 barcos por delante, eso en 2 días se desacredita en la prensa. Bueno, ya estamos con la tontería de los marcianos, fíjate aquí, los ufólogos ya están con la tontería de los ovnis y se acaba el tema. Por eso digo que hay mucho más recorrido, no somos unos frikis, estos temas no son una tontería y Claro que hay no. mucho más meollo detrás de estas cuestiones de lo que creemos. Por supuesto. Además es que pues el gran teatro ovni, como muchas veces nos hemos referido, compañeros, amantes, investigadores del mundo del misterio, eh, esconde muchas historias de este tipo. Seguramente los que todavía quedan por identificar obedezcan solamente a esa categorización. Todavía no hemos identificado lo que era, pero algo era. Y como bien sabemos, en un mundo en el que tenemos prácticamente un escudo de satélites vigilando el espacio exterior, nada entra. Si hubiera entrado, lo tendríamos totalmente localizado. Normalmente todo está
aquí y en la gran mayoría de los casos, bueno, ¿cuántas veces hemos mencionado en la tertulia, en La Rosa de los Vientos, ¿no? Submarinos abandonados, ¿y qué hacía aquí? ¿Y de quién era, no? Cuando pasó lo de este submarino también que implosionó, que fue a ver las ruinas del Titanic, ya se sabía desde hace días, cuando todavía se estaba investigando qué ha pasado, qué no ha pasado, si los encuentras, si no los encontramos, qué es lo que había pasado, porque unos submarinos espía lo tenían muy, muy, muy identificado y registrado qué es lo que había pasado con ese submarino. Lo que pasa es que no iban a decir, pues mira, es que estábamos por ahí haciendo espionaje y nuestros sistemas han detectado una implosión, ¿no? ¿Qué es lo que...? Mira, que... sabes que yo soy muy escéptico con la hipótesis extraterrestre, pero no importa. No importa, o sea, supongamos que hay extraterrestres, supongamos que nos visitan, da igual. Eso no justifica toda la casuística ovni porque hay Claro que no. muchas cosas. Y yo no quiero entrar ahora en un debate maniqueo, si no, la tecnología, no tenemos ni idea de la tecnología puntera que existe hoy. Y yo siempre pongo un Ni ejemplo que a mí idea. me parece, vamos, irrefutable. En 1947, de una forma absolutamente casual, se descubrió la tecnología STEAL, cuando un operador de radar en Estados Unidos ve que las alas volantes construidas por John Northrop, que son unos aviones con forma de triángulo que no tienen timón de cola, que eran muy inestables, pero se dieron cuenta de que cuando giraban desaparecían del radar, porque no rebotaba la señal del radar, porque no tiene timón de cola. Entonces, en 1947, de forma casual, descubrieron la tecnología STEAL de invisibilidad al radar. Entre el 47 y el 88, que son 40 años, Nada más y nada eh, menos. durante 40 años se desarrolló esa tecnología en el más absoluto secreto. Y cuando los investigadores recogíamos casos de ovnis triangulares en la zona del Área 51, en la zona de Mojave, en varios lugares de Estados Unidos, y llamábamos a las bases y preguntábamos, fíjate qué gilipollas somos los ufólogos. Oiga, ustedes no tendrán algún avión secreto triangular negro, ¿verdad? No, hombre, avión secreto, no, no, que va, que va. Claro, ¿qué esperábamos, coño? Que nos digan que están desarrollando la tecnología militar más revolucionaria del momento. Pero cuando se presenta en 1988 primero el bombardero B-2 y luego el cazabombardero F-117 con tecnología STEAL, esos aviones espía ya existían desde hacía 40 años. Con lo cual, hoy, en el año 2024, ya existe una tecnología que está desarrollando DARPA, o los chinos, o los rusos, me da igual, que nosotros vamos a conocer en el año 2064. Imagínate ahora, ¿cómo te imaginas tú la tecnología del 2064? Y eso ya existe y no nos lo van a contar, lógicamente. Correcto. Amigos, ustedes pues muchos de ustedes ya nos conocen, otros nos estarán descubriendo con este vídeo en el canal de YouTube. Somos grandes, grandes, grandes apasionados del tema de la ufología, de los misterios, de los alienígenas, de los contactados, de los extraterrestres, de la ufología. Repito, como repetía, creo que el fenómeno extraterrestre y el fenómeno de los ovnis es de otra naturaleza, una naturaleza más próxima. Tú conoces también a nuestro compañero Miguel Pedrero, gran investigador del tema ovni, es de otra naturaleza. No lo estoy desacreditando ni desmereciéndolo. Hay un fenómeno ahí que no podemos negar, pero creo que es de otra naturaleza, muy interesante o más interesante incluso. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no tenemos ni idea, pero ni pajolera idea de los avances de la tecnología. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. El éxito de un arma secreta es que sea secreta. Si no, no te vale para nada. O sea, Claro. pero para nada. O sea, el éxito de un arma es que sea secreta. El arma secreta tiene que ser secreta. Si no, no te vale para nada. O sea, no, no, no. Y tiene que jugar siempre con ese secretismo que cada vez es más difícil en un mundo hipervigilado de espionaje contra espionaje en el que todo el mundo nos estamos observando, pero casi como una especie también de acuerdo tácito de yo sé de ti, pero tú sabes de mí, pero yo tengo unas células durmientes que cuando quiera te apago todo el sistema eléctrico de tu país, ¿vale?
de ese tipo, ¿no? Que es como esos virus de la viruela que todavía tienen Estados Unidos y Rusia, ¿no? Vamos a destruirlo, no, pero tú primero, no, pero tú primero, ¿no? No, pues si tú no lo destruyes, yo tampoco, ¿no? Es como Y tengo fíjate ese que as. no solo, evidentemente, el tema del desarrollo de nuevas tecnologías que pueden generar confusión con fenómenos no solo aeronáuticos, también submarinos. Ya hay todo un desarrollo de la tecnología STEAL para submarinos para barcos, para naves marítimas, pero además de todo eso, hay muchos otros usos del fenómeno OVNI para los servicios de inteligencia. Y a mí me contaba un espía, uno que me dejó flipado, que pues yo nunca había caído, y me decía, pero tú fíjate, sois tan manipulables, los entusiastas de los ovnis, que podemos hacer con vosotros lo que nos dé la gana. Por ejemplo, tú imagínate que yo quiero saber quién entra y quién sale, quiero saber tiempos de ración, quiero conocer las matrículas de los coches que van y que vienen a una base militar, por ejemplo, como el Área 51. Yo ahora corro el rumor de que ahí hay restos de platillos volantes y de alienígenas capturados y vais a estar los ufólogos haciendo guardia y me vais a estar publicando toda la información en vuestras redes sociales y estáis trabajando para mí sin cobrar ni un duro. Esto ha pasado montones de veces, es alucinante. Y es, claro, una forma muy rentable y muy eficiente de espiar a otro país fomentando precisamente historias como estas. Impresionante. Dice el Código de la Constitución Española, pasando ahora a meter la bota en otros temas relacionados con las anomalías y los secretos y los servicios secretos, dice uno bueno, los artículos del Código Penal que está permitido perseguir a abejas por fundo ajeno, ¿no? Es decir, que si tus abejas han ido al terreno de al lado, tú tienes el derecho de ir a perseguir tus abejas en el fundo ajeno, estas bellezas de nuestra Constitución y de nuestro Código Civil, pidiendo permiso, por supuesto, ¿no? Para recuperar tus abejitas. Pero que si los animales domésticos se van a la granja de al lado, el otro tiene derecho a quedárselos, ¿no? Mientras no los haya engañado y engatusado. Círculos de las cosechas, Casa Real, CNI, servicios secretos, poltergeist. ¿Qué pasa cuando tu círculo, no, en tu terreno, en tu casa, en tu terruño, en tu cultivo, te aparecen unos círculos de las cosechas? Claro, pues mira, eso ha ocurrido en varias ocasiones. Yo aquí le dedico un capítulo y reproduzco tanto informes de policía como de guardia civil. Dependiendo de la jurisdicción donde esté la finca, donde se produce el fenómeno, pues eso puede entrar dentro de las atribuciones de guardia civil o de policía. Y incluyo varios casos, ¿no? Y es súper interesante porque, claro, ahí hay un ciudadano que tiene su cosecha, tiene su sembrado y de repente una mañana se levanta y se encuentra que le han jodido la cosecha con unos círculos enormes. Recuerdo un caso Y esto en no está en el Logroño. Código Penal. Claro, pero imagínate, para él es una putada. A él le da igual que eso hayan sido los marcianos, los vampiros, las brujas en un aquelarre o haya sido una broma de un vecino. A él le han Gracias jodido a la yo. cosecha. Entonces, claro, cuando llama a la Guardia Civil, igual que cuando se llama porque crees que tienes un poltergeist en tu casa o porque crees que te has encontrado con un vampiro o un hombre lobo, que esto ha ocurrido. Y esos informes son una gozada porque es como si estuvieses en el despacho de Fox Mulder viendo los papeles de los expedientes X del FBI. Esto ha pasado en España. Yo reproduzco informes que yo creo que son alucinantes. Y en estos casos, claro, la Guardia Civil tiene que ir a investigar como si estuviese investigando un delito. Y es que es un delito, claro, porque evidentemente ese círculo lo ha hecho alguien. En algunas ocasiones, hay por ejemplo un caso muy chulo, este que te digo de Logroño, que fue una burrada porque desde Google Maps, o sea, desde el satélite de Google, yo he conseguido imágenes del círculo. Imagínate el tamaño que tenía para que se Wow, viese desde Google Maps. Era enorme, le jodieron todo el sembrado al pobre hombre. Y ahí se wow. encontraron restos de las estacas que habían utilizado. Me decía, cuando estuve hablando con la Guardia Civil, me decían que no habían encontrado huellas,
tanto en un guante que encontraron como en la estaca, o sea que al final no identificaron a los autores, ¿no? Pero sabían que habían sido humanos los que lo hicieron. Pero hay otro caso más curioso, em, que es la aparición de la misma figura al mismo tiempo en Extremadura, en el País Vasco, en Castilla y en Cataluña. La misma noche, imagínate, de repente aparece la misma forma, que además era muy extraña, en distintas partes de España. Ostras, estábamos locos, estábamos locos de, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero cómo puede ser? Claro, cuando tú haces la investigación de campo y te cuentan, no, no, si justo ayer, antes de que aparecieran los círculos, estuvo la policía cortando la carretera. Ya, cosa más rara. Y efectivamente nos pasaron fotos, yo reproduzco alguna, que se ve en la explanada donde está el círculo y coches de la policía cerrando el acceso antes de que se produjera. ¿Qué pasa? Que la policía sabía que iban a aterrizar simultáneamente varios ovnis. Bueno, resumiendo mucho, en este caso en concreto no hubo denuncia porque una empresa de marketing viral le había pagado a los propietarios de los sembrados para hacer una campaña que tenía que viralizarse en redes utilizando los círculos de las cosechas para promocionar una nueva marca de rom en toda España, ¿no? O Es que a sea, veces hay, sí, se han claro, usado para hacer publicidad y chula. claro. Hay aquí un libro de los círculos de crop cycles y bueno, a veces se han usado, como tú bien dices, y tenemos multitud de ejemplos también en la historia, de círculos de las cosechas para campañas de grandes compañías, de coches, ¿no? Manu, ¿alguna vez te has encontrado un caso investigado por los servicios secretos, la Casa Real, el Ejército, lo que sea, que realmente digas un poltergeist, ¿no? En ese expediente X, en ese Sí, expediente X, muy que poquito. realmente sea un expediente X. Sí, sí, a ver, hay casos muy poquitos, porque el problema es que nadie investiga. O sea, hacemos mucha divulgación, pero la investigación lleva mucho tiempo y mucho dinero. Por eso no hay investigadores ya. Lo que hay son divulgadores. Si tú vas a un sitio, entrevistas a un testigo, el testigo te cuenta una historia, tú la publicas, tienes un contenido, pero tú no sabes si ese testigo te está mintiendo. Ujú. Y aunque no te esté mintiendo, no sabes si lo que te cuenta, que él cree haberlo vivido, tiene una explicación. Ahí es donde empieza la investigación. Y eso lleva tiempo. Y hay casos, publico, por ejemplo, un par de informes que yo creo que son la leche en este libro, policiales de la policía, uno de la policía de Vigo y el otro de la policía de Murcia, que fueron engañados por el testigo. Pero claro, los policías no son investigadores de anomalías. Entonces, los policías son tan vulnerables, pueden ser tan susceptibles de ser engañados como cualquier otra persona. Ellos entienden de su trabajo, pero no de fenómenos anómalos. Y hay casos en que el policía ha recogido en un informe, y ya te digo que publico varios ejemplos, historias falsas que les ha metido un sinvergüenza que, que nosotros identificamos en su día y desenmascaramos. Pero luego hay casos, por ejemplo, en el tema de los poltergeists, yo recuerdo un caso que me impactó mucho en San Sebastián de los Reyes, típico, el típico caso, todo el mundo, no sé si en Colombia será conocido, pero en España todo el mundo conoce el caso Vallecas. Correcto. Y se ha vendido mucho el caso Vallecas como la única ocasión, la única intervención. Mentira. Hay cientos de casos en que una familia, lógicamente, quiere estar viviendo una situación extraña en su casa y pide ayuda. Y si tú llamas al 091, o llamas al 092, o llamas a la casa cuartel de tu pueblo pidiendo ayuda, la policía tiene que atenderte, porque para eso está, ese es su trabajo, ¿no? Sea porque crees que te ha entrado un ladrón, porque has tenido un accidente o porque crees que tienes un fantasma en tu casa. Y hay 100, yo reproduzco veintitantos casos de informes oficiales de la Guardia Civil, Policía, Mossos de Escuadra, Erchancha, sobre casos de poltergeist. Y la inmensa mayoría tienen explicación. En muchas ocasiones son por problemas arquitectónicos que tienen que ver con la estructura del edificio, en otros son porque pesa un embargo sobre la casa
y el inquilino hace fomentar el rumor de que la casa está embrujada para que el hermano no quiera pujar o no quiera heredar la casa. Bueno, hay montones de historias. Pero luego hay algún caso, y yo recuerdo uno en Sanse, San Sebastián de los Reyes, que me impactó mucho porque se recibe una llamada en el 092, hay un coche patrulla con un agente que además yo recuerdo que la policía cuando la conocí me recordaba muchísimo a la agente Mulder, una chica súper atractiva, muy veterana, fue de las primeras que llegó a la plantilla de la policía, o sea que Entonces era Scali, ¿no? totalmente Scully, de hecho, bueno, yo me refiero a ella como la Scully de Sanse. Y me contaba que esta era que ella llevaba muchos años en la policía, pero fue la única vez que se vio en una situación similar y además tuvo la enorme amabilidad de meterse en el archivo y rescatar el expediente, el informe, el atestado que rellenaron, donde se reseña cómo llegan, porque creen que la familia ha vivido fenómenos paranormales, bla, bla. Entonces ella me contaba, nosotros estamos en el coche patrulla, imagínate, 11:30, 12 de la noche, y les avisan de la jefatura de que tienen que presentarse en una dirección, porque una familia ha llamado con un ataque de histeria diciendo que tienen fenómenos extraños en su casa. Llega el coche patrulla, se bajan los dos agentes, él y ella, y cuando entran en el edificio se encuentran todo el rellano, o sea, la familia había salido de la casa y no volvió a entrar nunca. Esto no pasó en Vallecas, ¿eh? O sea, ellos tenían tal ataque de pánico, los abuelos, la madre y los hijos, que estaban en el rellano. En el rellano también habían salido los vecinos de la planta para, bueno, de hecho los niños se quedaron a dormir en casa de una de la vecina, los abuelos en casa de otra, o sea, apoyando a sus vecinos, y no se atrevieron a volver a entrar en la casa. Entonces ellos le cuentan a la pareja lo que había pasado, además dentro se había ido la luz, no había luz, con lo cual los dos agentes tienen que entrar en la vivienda con las linternas. Y claro, ella me decía, jo Manuel, yo soy policía, yo voy armada, voy con mi pistola, voy con mi placa, pero hombre, quieras que no, una situación así, jolín, 12 de la noche, los niños llorando, los abuelos que dicen que no entran. Joder, tú entras en la vivienda, encima no hay luz, hombre, pues te sugestionas, un poco te sugestionas, pero sugestión, hostias, ellos cuando llegan al salón se encuentran los muebles dados la vuelta, el armario tirado contra la pared, un sofá que se había dado la vuelta totalmente, los casquillos de las bombillas que se habían derretido. Bueno, una situación alucinante. El perro que se había quedado encerrado en la terraza gritando, o sea, aullando y ladrando como un loco, que lo tuvieron que sacar ellos porque la familia no volvió a entrar. Y al día siguiente se mudaron, luego los localizamos, creo recordar que era Murcia o Alicante, por ahí, o sea, que se fueron de allí y no volvieron nunca. Claro, ahí es muy difícil pensar que haya una explicación por un fraude, por una broma. Joder, es que se fueron, se cambiaron de vivienda. Pero, claro, no puedes constatar que haya una causa paranormal o no, pero yo ahí no encuentro una explicación fácil. Y casos como este, hay un par de ellos muy raros, muy raros. Manuel, nos has puesto los pelos un poco de punta a todos. Normalmente en los casos poltergeist siempre me imagino que buscas también un posible foco humano inconsciente, que es lo que normalmente suele, ¿no? O siempre se suele buscar, no sé si la palabra es buscar o a veces estigmatizar a algún miembro de la familia al que se señala como el desencadenante de esas fuerzas, ¿no? De forma inconsciente. Pero, Pero esa es nuestra parte, Maro. Esa es la parte de los investigadores de claro, anomalías. Desde el punto de vista policial, la policía lo único que puede hacer es investigar un delito si hay delito. Si no hay delito, pues no pueden hacer nada, que mm, no hay delincuente que van a hacer. Y lo único que pueden hacer es prestar consuelo y ayuda cuando se les pide. A ellos no entra en sus atribuciones decidir si ahí hay una causa paranormal, o es ufológica, o es un espíritu, o es un fantasma. Eso no es función de la policía. Aquí no correcto. hemos encontrado ningún intruso en la vivienda. Estos ciudadanos tienen tal brote de pánico que deciden dejar la casa y marcharse, y es lo que hicieron, pero ahí la policía no puede hacer mucho más, Sí, claro, hasta salvo ahí en llega. circunstancia.
dejar constancia por escrito de eso. Otro tema son los jueces, que es otro epígrafe que a mí me parece fascinante. Otro tema del que no nos habíamos ocupado, y está todo por hacer, como los jueces, porque los jueces son quienes tienen la capacidad en nuestra sociedad de decidir qué es real, o sea, qué es cierto, cuál es la verdad. Todo es presunto hasta que viene un juez y dictamina sentencia. Y cuando un juez dice, este tío es inocente, este tío es culpable, dejas de ser presunto y ya eres un asesino o un corrupto o un violador o lo que sea, porque esa es la verdad jurídica. Y en algunas ocasiones los jueces también se han tenido que enfrentar a situaciones de nuestro mundo y a mí eso me parece fascinante, me parece maravilloso porque son documentos judiciales o sentencias judiciales o diligencias judiciales sobre casos de ovnis, de satanismo, de crímenes rituales, absolutamente alucinantes porque un juez primero tiene que hacer la instrucción, tiene que hacer la investigación. El poder que tiene un juez no lo tenemos los investigadores civiles, porque un juez, por ejemplo, hay un caso que yo publico ahora en clasificación confidencial, que a mí me parece una joya, me parece un tesoro, porque conseguir esos documentos fue una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida. Llevaban décadas sepultados en los sótanos del juzgado número 2 de Sevilla. Recuerdo que cuando estuve en los juzgados, el juez, que no tenía copia, el juez me decía, no, usted tiene que irse al juzgado, hable allí con algún funcionario y a ver si lo convence, para que se meta en los sótanos, que están llenos de ratas, y se ponga a buscar entre papeles y papeles y papeles a ver si se los encuentra. Y recuerdo que el juez Santos Bozal Gil me dijo, como ya para que me desanimase, me dijo, no, no, mire, Manuel, olvídese que ya estuvo aquí JJ Benítez y no los encontró. Y si no los encontró Benítez, no los va a encontrar usted. ¿Dónde no ha estado JJ? Sí, bueno, pues mira, en este caso yo sí los encontré. Pero No, mira, sí, es que esto es muy típico. Llegas a un sitio y dices, no, ya estuvo aquí JJ. sí, no, no, pues siempre, bueno, a mí eso me ha pasado un millón de veces, en todos lados. Y en este caso, conseguir esos documentos fue una de las cosas más complicadas que he hecho en mi vida, pero ahí están. Y son unas diligencias judiciales por una agresión de un ovni, que es como alucinante, o sea, es ya para que ¿Qué te me explote el dices? Las cerebro. luces que matan. Sí, sí, pero absolutamente. Y esto también es muy fácil de entender, de verdad, que no desvarío, que no estoy loco. Esta historia se inicia en el Hospital San Lázaro de Sevilla, cuando llega un ciudadano a urgencias, al servicio de urgencias, con su hermano, con una serie de heridas, de escoriaciones, de hematomas, con una conjuntivitis en los globos oculares y indicios de una agresión. Claro, cuando alguien llega a urgencias con indicios de una agresión, da igual que sea un niño y que el padre diga, no, es que se cayó en el recreo. Bueno, eso Se lo dice actúa de usted. oficio. Claro, entonces hay que notificar al juzgado de guardia, mire, ha pasado esto. Y el juez que estaba de guardia, que era Santos Bozal Gil, dijo, bueno, pues a mí me da igual que este señor cuente que le han dado una paliza unos ultras del Betis o que, como cuenta él, haya sido un platillo volante. Aquí hay que abrir una investigación y se abre una investigación. Y claro, un juez tiene la potestad para citar a declarar a los médicos. A ver, tráiganme los informes médicos y me van a explicar qué ha pasado aquí. A ver, cíteme al comandante de la Guardia Civil del puesto para que me diga si este tío tiene antecedentes por conducción ebria o por lo... Claro, nosotros no podemos hacer eso. Tú eres un ufólogo, llegas a una comandancia de la Guardia Civil, oiga, que quiero los antecedentes penales del testigo. Te Pues muy bien. vuélvete para tu casa. Entonces, es muy interesante este tipo de documentos, además de ser una rareza jurídica en la historia de la judicatura, son cosas muy chulas. Y ha habido jueces Y bueno, pero que se han en qué convertido, acabó eso? claro, pues acabó sobreseyéndose porque no había a quien detener. Es decir, no, el tío en sede judicial se reafirmó cuando le citan a declarar. El tío cuenta que volvía a su casa, que apareció un objeto muy extraño, que lo estuvo persiguiendo, que él se caía por el suelo, que el objeto llegó a impactar con él. Bueno, es una película alucinante. Y yo recuerdo que cuando localizamos al testigo y nos fuimos a hablar con él a su pueblo, en Sevilla, a mí me impresionó
el cambio físico que había pegado, o sea, de repente tenía todo el pelo blanco, había envejecido, pero de una forma, yo no sé, o sea, como si realmente hubiese sido sometido a una situación de mucho pánico, ¿no? De mucho miedo. Pero claro, un juez difícilmente puede emitir una orden de búsqueda y captura contra un platillo volante. Entonces, al final, las diligencias se quedaron ahí, se archivaron y muchos años después llegó un tocapelotas de un pueblecito de La Coruña y tuvo a un pobre tramitador 11 días metido en en los sótanos hasta que encontró las diligencias y que ahora están publicadas aquí, ¿no? Que es una historia muy chula. Y no es el único caso, ¿eh? Ha habido otros. Manu, yo me imagino, es que, ¿qué hace uno cuando se encuentra con una cosa así? Porque claro, imagínate este caso tan famoso que todo el mundo recordará, bueno, depende de la generación, ¿no? Pero el que inspiró precisamente esa película en los años 70 de El Ente, ¿no? Una mujer que refiere haber sido agredida, violada incluso, abusada, pero unas palizas tremendas por un espíritu, ¿no? Sí, sí, sí. Y que no encuentra consuelo, porque la policía, ¿qué va a hacer? Como tú dices, y el juez, ¿qué va a hacer? Hay signos de agresión, que esta mujer también los tenía, pero no hay nadie a quien detener. Claro, claro, yo no he tenido la suerte de encontrarme con un caso exactamente así, pero sí uno de los documentos más alucinantes que yo he recogido ya no son solo el testimonio del policía, ahora te estoy hablando de un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, que acude con otro policía a una casa en Murcia, donde supuestamente se estaba produciendo lo del ente, exactamente igual, pero el testigo era Ostras. un varón, sí, 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 era un varón en vez de una mujer que era sometido a agresiones por una fuerza invisible. Lo alucinante de esta historia, que es absoluta, el caso es, a mí cuando estuve en la comisaría con él y me pone encima de la mesa la carpeta con las fotos, porque tomó fotos de las agresiones, y audio, la putada es que no se llevó una cámara de vídeo, pero en una de las ocasiones él está en la casa con un compañero, con una cámara de fotos y una grabadora, y graban el momento en que se produce uno de los supuestos ataques y de repente el testigo sale disparado por encima de las camas, panzurra y contra el suelo, se oyen en el audio, ¿pero qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Déjame. Y se oye a los policías gritando, joder, me cago en la hostia, Pero joder, ¿qué es delante esto? de ellos, Delante de ellos, sí, 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 sí. Ese caso es muy, muy flipante. Bueno, al final, lo siento, voy a hacer spoiler, ese caso en concreto era un fraude. Cuando ¿y ya cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? pues el inspector, cuando ya se pone a investigar, descubre que la casa tenía un embargo del banco y que este tío lo que estaba intentando es que nadie la comprase y hacer fomentar la idea de que aquello estaba embrujado porque tenía además dos hermanos que querían pillar la casa y bueno, la historia fue por ahí. Sin embargo, este mismo policía, y aquí sí que yo no encuentro explicación, te he dicho, inspector jefe, Cuerpo Nacional de Policía, durante unos años, él estuvo destinado en el cuerpo de escoltas de la Casa Real. Y ahora ya tocamos también el Ujú. tema de la Casa Real. Y él era uno de los escoltas, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero bueno, está todo recogido el día, porque localicé toda la información de ese viaje. Un viaje que hacen los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, a 3 países africanos. Viaje de estos de Estado típico que van a varios países, ¿no? Y este amigo, este inspector, viajaba con ellos como uno de los escoltas. Entonces él me decía que el rey pasaba bastante más, pero que la reina doña Sofía era una apasionada, es una apasionada del mundo del misterio. Yo esto ya lo sé, tanto por su amistad personal con Juan José Benítez, como con el doctor Jiménez del Oso, como por su propia formación. Ella viene del mundo de la arqueología, de hecho, tiene publicado un libro en Grecia con su hermana, que hace unos poquitos años se publicó también en España,
y es una enamorada del mundo de los ovnis, de lo paranormal, amiga personal de Carlos Castaneda, por cierto. O sea, que es una tía muy metida. Entonces, estando en uno de esos países, que yo no recuerdo ahora, no me acuerdo, lo tengo en el libro, pero no me acuerdo ahora si era Nigeria o Senegal, no me acuerdo. Estaban con el presidente de ese país y en un momento determinado la conversación se derivó al mundo de la medicina tradicional, el chamanismo, la brujería en ese país. Y entonces la reina le dijo al presidente que a ella le encantaban esos temas y el presidente le habló de un brujo que vivía en una pequeña aldea en el centro del país, que no era un lugar muy accesible, que tendrían que ir en avión privado o en helicóptero, porque no era un lugar, y ella se empeñó en que quería conocer a ese brujo. Entonces hicieron una escapada y lo que me cuenta a mí este inspector jefe de policía es que él estaba allí y él lo vio, porque él iba como escolta de los reyes, que van a ese país, que conocen a ese brujo, que ese brujo hace una ceremonia en plena noche y que ellos ven una levitación. Ven como el brujo hace levitar a una chica de la tribu. Él jura y perjura que no era un truco de ilusionismo, que es lo primero que le dije, que no, que aquello no tenía explicación porque levitaba por encima de ellos en una aldea en el medio de África y tal, y que esto dice que lo vieron los reyes y que lo vio él. Aquí ya no es tan fácil encontrar una explicación convencional. Manu, me estás dejando alucinada. Pero alucinada. Nos regalas cada vez que entras en el canal, yo creo que un trozo de tu corazón, lo primero, porque eres una persona que se implica, que va a los lugares, que, bueno, pues que se sienta, que conversa, que incluso hace amistades más allá del micrófono, ¿no? Que a veces las personas a las que entrevistamos o los testigos o lo que sea se acaban convirtiendo en nuestros amigos, las fuentes también, los policías, los agentes secretos. Y siempre he pensado que eres también una persona gran amigo de sus amigos. Y, y bueno, decirles a todos los que nos están escuchando que por favor acudan a buscar ese libro. ¿Dónde lo pueden encontrar, Manu? Mientras voy a buscar yo otra cosita. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues la forma más fácil, más económica y más sencilla es a través de la web de la pequeña editorial, porque esto son cosas de autoedición, que se llama www.editorialelojocrítico.com. Sí, editorialelojocrítico.com. También está en webs de amigos como secretshop.website. También está en Todo Colección, en Amazon, en eBay. Bueno, se pueden cualquiera que busque clasificación confidencial de Manuel Carballal, creo que lo va a encontrar sin problema. Estupendo. Y bueno, hemos dicho que eres criminólogo, aparte de teólogo, esa es una combinación que te hace, vamos, para mí eres uno de los, Rarito, rarito. un personaje de serie ideal. De hecho, yo tengo personajes así como de serie cuando creo mis mundos y todo eso y tal, y, y, y me inspiras, ¿vale? O sea, eres como un arquetipo de personaje que podrías inspirar muchísimas historias y muchísimos personajes de muchísimas series, libros, películas, ¿no? Tenemos aquí... Rodrigo Cortés me decía lo mismo. Sí, lo eres. Tenemos aquí a unos personajes muy simpáticos con los que tú tienes mucha amistad también. Pues por tu trabajo como criminólogo estás en contacto también con muchísimos agentes, fuerzas y seguridad del Estado, a los que yo quiero rendir un honor muy grande porque, bueno, aquí hemos hablado de cosas a lo mejor un poco, porque ven cosas muy duras muchos días, realmente duras. Yo les tengo muchísima admiración, muchísima. De hecho, ves aquí mi libro de oposiciones a inspectora. Leo también bueno, esas historias de la España negra de Rafael Jiménez, inspector también de la Policía Nacional, que también inspiran muchas historias que darían para muchísimas novelas negras. Mi gran admiración para todos.
yo en otra vida soñé con ser inspectora de policía. Realmente al final la vida te lleva por otros derroteros, igual que afortunadamente a Manuel Carballal iba para cura y al final no fue. No fue, pero mi gran admiración para todas esas personas bueno, que están ahí vistiendo el uniforme y viendo cosas muy duras que a veces no son fáciles y bueno, pues gracias Manu por ese trabajo de investigación tan tremendo que has hecho, por ese libro, felicidades por esa nueva criatura, espero tenerte más veces por el programa y a todos ustedes pues que lo sigan a Manu, que lo busquen en redes sociales, que a pesar de que aquí nos esté dejando ver en la pantalla, en el vídeo, tiene mucha presencia y es muy activo en redes sociales, en Twitter sobre todo. No sé si ya estás también en Blue Sky. Sí, por no aguantar a Bruno más que nada, que es muy pesado, muy pesado. Tienes que hacerte, bueno, ya me he hecho. Ya Muy está. bueno. Y los fines de semana lo escucháis en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, a él y a una servidora y a todos nuestros amigos de La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Gracias, mil gracias. Mi más profunda admiración para ti, amigo Manu. Gracias por estar aquí. A ti siempre. Un besazo muy grande. Antena Misterios.